Muy buenas tardes. La Escuela de Nutrición cuenta con un programa de bienestar y salud cuyo objetivo es impulsar y fortalecer la participación de los estudiantes de nutrición en el desarrollo de acciones de promoción de la salud, autocuidado y automonitoreo, para mantener, mejorar o recuperar la salud, el bienestar y la calidad de vida a nivel individual y colectivo. El día de hoy tenemos como invitada a la psicóloga Isabel Yolot Citlali Hernández, que nos va a hablar un poco de las medidas de prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, ya que, bueno, es una inquietud como escuela y también ya debido a la pandemia de COVID-19, los casos de anorexia y bulimia pues se han disparado. Y que pues nuestros estudiantes tengan como las herramientas para la prevención de estas enfermedades, bueno, de estos padecimientos, ¿no? Muchas gracias, maestra, por aceptar la invitación a participar con nosotros en la escuela. Y bueno, ahorita el maestro de Gives le va a dar la bienvenida formal. Muchas gracias y gracias a todos los presentes por conectarse. Hola, hola, muy buenas, bienvenidos a todos, muy buena tarde. La maestra Isabel Yolocitlali Hernández Baena, ella es psicóloga ADES, salud en todas las tallas. Ella es especialista en trastornos de la conducta alimentaria, certificada en alimentación respetuosa y confianza corporal y Design Thinking Professional. Bienvenida, maestra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, antes que nada es un honor estar aquí. Muchísimas gracias a la maestra Miriam Cruz, que fue el contacto por el que yo estoy por aquí. Muchísimas gracias al maestro Enrique de Gives, que fue pues quien hizo posible todo esto. Entonces, muchas gracias a la directora y muchísimas gracias a la institución. De verdad que es un verdadero honor estar por aquí. Bueno, pues vamos a comenzar. No sé si me dejen compartir pantalla, lo intento. Sí, ya se ve ahí. Sí, sí se ve. Ya se ve. Sí. Ok. Pues hoy vamos a hablar un poquito acerca de las medidas de prevención para los trastornos de la conducta alimentaria, mejor conocidos como TCA. Y lo primero que necesitamos es entender que no podemos prevenir algo que no entendemos, que no comprendemos, que no conocemos. Entonces, para todos los alumnos que nos acompañan, me gustaría que se preguntaran, ¿por qué es importante a nivel ya institucional una charla acerca de cómo prevenir estos trastornos de la conducta alimentaria? No sé si recuerden cuando estaban en la secundaria o en la preparatoria y les daban charlas de prevención de consumo de drogas, ¿no? ¿Por qué creen? O sea, de repente un día se dieron cuenta de que el consumo de ciertas sustancias llevaban a un extremo sufrimiento personal y de la familia que acompañaba a esta persona, ¿no? Entonces, se les hizo muy importante comenzar a dar a conocer a todos los niveles qué es lo que estaba sucediendo. Algo parecido nos está pasando con los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Está muy apenas y es muy poco a nivel general. Nos hemos dado cuenta de que las cosas se están poniendo muy mal, ¿no? Les voy a dar algunos números para que se den una idea de qué es lo que estamos hablando. Los trastornos de la conducta alimentaria afectan al menos al 9% de la población mundial. Es decir, el 9% de la población, nada más aquí en México, es de 11.820.203 personas. Esto quiere decir que estas personas en algún momento de su vida van a pasar por un trastorno de la conducta alimentaria.
Los trastornos de la conducta alimentaria se encuentran entre las enfermedades mentales más mortales, solo superado por las sobredosis de opioides, que bueno, son las sobredosis de droga que todos conocemos, ¿no? Es decir, en materia de enfermedades mentales, es la segunda causa de muerte a nivel mundial. 10.200 muertes cada año son el resultado directo de un trastorno de la conducta alimentaria. Una muerte cada 52 minutos. Esto quiere decir que cuando nosotros comenzamos esta charla, habrá muerto una persona. Y cuando terminemos, habrá muerto otra. Es grave, muy, muy grave. Aproximadamente el 26% de las personas con trastornos alimentarios intentan suicidarse y tristemente muchas lo consiguen. El costo económico de los tratamientos para los trastornos de la conducta alimentaria en Estados Unidos, más o menos los números andan en los 64.7 mil millones de dólares al año. Estos números son de Estados Unidos porque tristemente aquí en México pues no tenemos las investigaciones correspondientes, ¿no? Aquí abajo pueden checar la bibliografía y de dónde se están sacando todos estos números. ¿Vale? ¿Qué es un TCA entonces? Los trastornos de la conducta alimentaria son un conjunto de enfermedades psiquiátricas complejas y multifactoriales. Los trastornos de la conducta alimentaria, los más conocidos son 3, que es anorexia, bulimia y el trastorno por atracón. Y están especificados en un libro que se llama DSM-5, que utilizan los psiquiatras y utilizamos algunos psicólogos para el diagnóstico. En este libro están clasificados otros trastornos para que se den una idea, ¿no? Como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno por depresión, los trastornos, por ejemplo, como de personalidad múltiple o de disociación de la personalidad, para que se den una idea de la gravedad del asunto, de con qué es con lo que estamos tratando, ¿no? Nada más en la Ciudad de México, por ejemplo, se registran 20,000 casos nuevos de TCA al año y, como dice la directora, este año se dispararon las cifras después del confinamiento por la pandemia. 26% de esas personas intentaron suicidarse y muchas lo lograron. El problema con los trastornos de la conducta alimentaria es que tenemos muchos mitos acerca de estos padecimientos. En general, el público en general, vamos a llamarlo así, prácticamente no saben absolutamente nada de trastornos de conducta alimentaria. Creemos que la anorexia, por ejemplo, se ve así, ¿no? Como la imagen que les estoy mostrando ahorita. Una mujer, casi siempre adolescente o adulto joven, extremadamente delgada, que se le marcan las costillas o que se le marcan los huesos o ya tiene la piel sobre los huesos. Creemos que así es como se ve, por ejemplo, el trastorno por anorexia. De la bulimia y del trastorno por atracón prácticamente no sabemos absolutamente nada. El problema es que como es un trastorno, son varios trastornos psíquicos, afecta de una forma impresionante a la vida de la persona y a la familia. Trae dolor, trae sufrimiento y regularmente la vida de la persona está en riesgo. Pero si esperamos ver a alguien así, ¿cuántas personas han visto ustedes así, en esas condiciones? Muy pocas realmente, ¿no? Entonces, creemos, por ejemplo, que es un asunto de adolescentes. Creemos que
como que les da a los adolescentes porque quieren cuidar mucho su figura y después desaparece con el tiempo. Esto me lo he encontrado muchísimo en muchísimos pacientes. Ah, pues es que sí, o sea, yo tenía periodos de atracones en la adolescencia, pero creí que ya después se me iba a quitar. O, es que mi hija dejó de comer durante la adolescencia, pero pues ya después creí que sí le iba a quitar. O sea, están esperando que por algún arte de magia pase el tiempo y se les quite. ¿No? Que tenemos el mito de que no es tan grave, que es lo que les hablaba hace ratito, cuando en realidad afecta exactamente como la drogadicción, como la adicción a cualquier sustancia dura que le llaman, ¿no? Ya sea la cocaína o cualquier opioide como, por ejemplo, la heroína, etcétera. De esa forma, ¿han visto cómo la drogadicción afecta a la persona y a su familia? Así tienen como esa imagen de cómo es la vida alrededor de una persona adicta, cómo es que se destruye la familia, cómo es que trastoca a niveles impresionantes la vida tanto de la persona como de las personas que están a su alrededor. Los trastornos de la conducta alimentaria hacen exactamente lo mismo. No es menos grave, no es menos impresionante. Ya cuando te acercas a los pacientes de trastornos de la conducta alimentaria, te das cuenta de cómo han afectado la vida de sus parejas, de sus padres, de sus hijos, amigos y de todos aquellos que están a su alrededor. Viene acompañado de mucha tristeza, de depresiones muy fuertes, de procesos extremadamente violentos también. Entonces, tener un trastorno de la conducta alimentaria es exactamente igual que tener una adicción a alguna droga o cualquier otro trastorno como la esquizofrenia. No sé, ¿no? ¿Alguna vez si han estado cerca de una persona con esquizofrenia o con demencia senil, ¿no? De este tipo de padecimientos que sí, ya tenemos como la conciencia de que son graves y de que nadie los quiere en su casa, ¿no? O sea, de que nadie va a ir a buscarlos o nadie va a desear tener uno de estos. Porque otra cosa que me he encontrado muy triste es que hay muchísimos adolescentes principalmente, ¿no? O adultos muy jóvenes que buscan desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Se ponen en situaciones de riesgo muy grandes. Otro mito es que puedes recuperarte con fuerza de voluntad, ¿no? Cuando no es así. Como trastorno, exactamente igual que la adicción a las drogas, que una esquizofrenia, que la depresión, que el trastorno bipolar, no podemos salir de allí sin ayuda profesional. Entonces, creer que, sí, tengo un trastorno de la conducta alimentaria, pero me voy a curar solito o a través de la fuerza de voluntad, es decir, de hoy en adelante voy a comenzar a comer o no voy a vomitar o ya no voy a tener estos atracones nada más con repetirme, estoy bien, estoy bien, estoy bien, no pasa nada, no pasa nada, un vasito de agua, no, un chiclito, no pasa nada, no ayuda. Regularmente para el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria ocupamos un grupo interdisciplinario, ¿no? O sea, están los psiquiatras, la psicología, la nutrición y médicos generales o internistas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el equipo que se conforma para tratar a una persona que tenga un trastorno de la conducta alimentaria? Además deben ser especialistas, es decir, no cualquier nutriólogo puede tratar trastornos de la conducta alimentaria, no cualquier psicólogo puede tratar trastornos de la conducta alimentaria, no cualquier médico.
esta parte es como tener mucho cuidado, porque por lo mismo de que estos mitos están en todos lados, también están dentro de los profesionales de la salud, ¿no? Entonces, creemos de repente que porque a mí me pasó o porque pues, soy psicólogo, entonces puedo tratar de esta clase de cosas, o porque soy nutriólogo, pues sí, ¿no? Trastornos de la conducta alimentaria, nutriólogo. Sí, yo creo que cuando no es así, se necesita tener una especialidad para poder tratar cualquier trastorno de la conducta alimentaria. Otro mito es que hay unos más graves que otros. Por ejemplo, la anorexia es como la estrella, ¿no? Entre los trastornos de la conducta alimentaria. Y se cree que podría ser más grave que la bulimia o que el trastorno por atracón cuando no es así. Los tres, por igual, son graves. Los tres desbaratan la vida de la persona que lo vive y de las personas que están alrededor. Y los tres, desafortunadamente también, en cualquiera de los tres podemos encontrar intentos de suicidio o la muerte, ¿no? Yo creo que al final de la charla dejamos unos 10 minutitos para preguntas y respuestas, por si alguien quisiera preguntar algo. ¿Les parece? Bien. Está bien. Ok. Entonces, todo esto son mitos. O sea, esto no funciona así. Los trastornos de la conducta alimentaria no funcionan de esta forma. Y aquí van algunas cifras interesantes, ¿no? Por ejemplo, un trastorno de la conducta alimentaria se puede ver así, como la chica de la imagen. Solo el 6% de las personas diagnosticadas con trastornos de la conducta alimentaria también están diagnosticadas con bajo peso o bajo IMC. ¿Qué quiere decir? Que el 94% de las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria se ven así. Están diagnosticadas con normopeso o inclusive con sobrepeso. Quiere decir que no necesitamos estar con la piel pegada a los huesos para que sea ya un trastorno, o sea, grave. Hay algunas personas que incluso, por más que dejan de comer en la anorexia, nunca llegan a estar en normopeso o nunca lleguen, y mucho menos con bajo peso. Entonces, este es un gran mito que necesitamos quitarnos de la cabeza. Las personas con trastornos de la conducta alimentaria, más del 90% de ellas se ven así, en cuerpos grandes. Y eso no quiere decir que estén sufriendo menos, eso no quiere decir que estén mintiendo, eso no quiere decir que no les esté sucediendo. Si quieren, ahí en la diapositiva está la fuente donde sacan todas estas cifras. Aunque es cierto que la mayoría de los trastornos de la conducta alimentaria comienzan en la adolescencia e incluso antes, cada vez se está viendo más niños con trastornos de la conducta alimentaria. De hecho, es más probable que un niño desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria que diabetes tipo 2. Entonces, es alarmante porque cada vez vemos casos en niños más pequeños, ¿no? O sea, antes no se veían casos, por ejemplo, de menores de 15, menores de 16 años. Ahora, desde los 7 años, están llegando casos de trastornos de la conducta alimentaria y eso es muy grave, muy, muy, muy grave. Porque en niños es muchísimo más complejo, ¿me explico? Pero bueno, aunque la mayoría de los trastornos de la conducta alimentaria, de los TCA, comienzan en la adolescencia, no se quitan con el tiempo. No es como que vaya a desaparecer cuando lleguen a la adultez o cuando ya salgan de la escuela, o eso no sucede.
prevalece a lo largo de la vida de la persona hasta que es tratado por un grupo multidisciplinario de especialistas. Es decir, no va a desaparecer por arte de magia. La mayoría de mis pacientes han estado viviendo con un trastorno de la conducta alimentaria por más de una década. Yo he tenido pacientes que llevan hasta 30 años viviendo con un trastorno de la conducta alimentaria. No hay libro de autoayuda, no hay programa de coaching, no hay de verdad que hasta que la persona no se dispone a ser tratada por un grupo multidisciplinario de especialistas, es prácticamente imposible la recuperación. Y al contrario, solo va empeorando y empeorando y empeorando y empeorando. Entonces, no está lo suficientemente visibilizado, pero hombres y mujeres, también las cifras lo dicen, el 90% de las personas con TCA son mujeres. Pueden llegar hasta los 40, hasta los 50, hasta los 60 años viviendo con un trastorno. Y obviamente sufriendo mucho. Es muchísimo sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué si es tan grave? ¿Por qué si trae tanto sufrimiento a la persona, a la familia y a todas las... ¿Por qué si nos cuesta tanto en dinero, ¿no? ¿Por qué hay tantos casos? ¿Por qué hay personas que viven, ¿no? Durante 20 o 30 años con un TCA? ¿Por qué? Porque tenemos un grave, grave, grave problema de diagnóstico. Estamos esperando a que la persona prácticamente se esté muriendo para que sea sujeto de atención, ¿no? Hay muchísimas historias. Yo creo que la gran mayoría de ellas es, yo estaba mal desde hace 10 años, fui con un médico y me dijeron que no era lo suficientemente grave para meritar atención en el seguro público, vamos a llamarlo así, ¿no? Y obviamente muchísimas personas pues no tenemos acceso a la parte como privada, ¿no? Entonces, tenemos un problema muy, 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 muy grave de diagnóstico. Estamos esperando a que la persona prácticamente esté muriendo, ¿no? Yo creo que aquí es donde entra precisamente la importancia de la prevención. Si es tan grave, si es tan mortal, si trae tanto sufrimiento, ¿por qué tenemos que esperar a que el problema sea de vida o muerte? ¿Por qué no podemos prevenir? Y aquí es donde entra precisamente. Quisiera que me ayudaran a entender qué es lo que está pasando con el diagnóstico, ¿no? Tenemos el caso número 1. Les voy a mostrar 4 casos. 3 de ellos son estudiantes de nutrición, por cierto. Y una no es estudiante de nutrición. Y me gustaría saber, si me pueden dejar ahí en el chat, ¿quién de ellos ameritaría para ustedes atención por trastorno de la conducta alimentaria? Entonces, aquí está el caso 1. Mujer de 23 años con 3 intentos de suicidio, amenorrea, en una IMC de 24 y con depresión profunda. Caso 2, mujer de 30 años con lesiones en la piel, ansiedad, un IMC de 35, gastritis, migraña, insomnio y está en tratamiento para bajar de peso. Porque, bueno, por su IMC.
Creo que esto se repitió. No sé qué pasó. Ah, como que se está regresando. Déjenme ver qué pasa aquí. Ok. Caso 3, mujer de 19 años, amenorrea, ataques de ansiedad, un IMC de 23.7, hipoglucemia, anemia, embarazada con 2 amenazas de aborto. Caso 4, mujer de 35 años con hipotiroidismo, un IMC de 34.5 en depresión, y está en atención nutricional también para bajar de peso. Ujú. Ok, me gustaría saber cuál piensan ustedes que es un caso que amerite atención por trastornos de la conducta alimentaria, porque así es como llegan los casos. Sé los 4, creo que todos, 1 y 3. Ujú. Y el 3. Ok, vamos a ver el 3. Todos. Ok. Y el 3, todos. Todos, pero con más atención el 3. Todos son importantes, tanto para prevenir como para tratar durante o después. Todos, todos. Ujú. Todos. Ok. 1 y 2. Ujú. Bien, pues muchísimas gracias por su participación. Todos son casos de trastornos de la conducta alimentaria. Dos de ellos son casos de anorexia y otros dos, uno es por bulimia y el otro es trastorno de atraco. Ujú. Entonces uno es mi caso personal y el otro son pacientes, las otras 3 son estudiantes de nutrición. Ujú. ¿Qué es? Dice, creo que las 3 tienen un trastorno, en todos se visualiza algún tipo de depresión, autolesiones, amenorrea, quizás sea por anorexia, en los otros podría ser trastorno por atracón, al final todos terminan en un colapso o crisis emocional. Así es, y no nada más en crisis emocional. Em, para los que no han visto de cerca un trastorno de conductas alimentarias, la recuperación es muy lenta. Ujú. Esta parte como de las crisis emocionales es el menor de los problemas. Ujú. Yo he conocido personas que han estado hasta en 3 o 4 años en atención ya muy constante y tardan más o menos entre 3 y 5 años en recuperarse. Ujú. Y hay personas que no lo logran nunca. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a revisar un poquito de los casos. Ujú. El caso 1, mujer de 23 años con 3 intentos de suicidio, amenorrea, IMC de 24 y depresión profunda. O sea, pidió ayuda desde el primer intento de suicidio y nadie supo que tenía un trastorno de la conducta alimentaria porque el problema está aquí. Digo, yo creo que a ustedes, como estudiantes de nutrición, ya todos todos saben más o menos, ¿no? Cuáles son los rangos de IMC, lo que se considera bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad 1, 2 y 3, ¿no? Este es
mayor de nuestros problemas. Como la chica estaba en un IMC de 24 que se considera como normopeso, un intento de suicidio, segundo intento de suicidio, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, ¿qué pasa? Ah, bueno, anorexia, ¿no? Pero ya fue hasta el tercer intento de suicidio cuando pudieron ver que algo estaba sucediendo, ¿no? O sea, que algo no estaba funcionando y además ella es estudiante de nutrición. Bueno, mira, ya sé, ya es nutrióloga. ¿No? El caso 2, mujer de 30 años y lo mismo. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Ya vieron su IMC de 35? ¿Cómo se califica el IMC de 35? A ver si me lo pueden escribir ahí en los comentarios. Obesidad mórbida. Entonces, ¿cómo una persona con, ¿no? Obesidad, con un IMC de 35, puede tener un trastorno de la conducta alimentaria? Y peor aún, el tratamiento, porque estaba en tratamiento para bajar de peso. Los tratamientos para bajar de peso lo único que hacen es profundizar el daño, profundizar el problema. Entonces, ya tenía un trastorno de anorexia igual. Y le estaban recetando más dietas para bajar de peso. Entonces, otra vez volvemos, nuestro gran problema está aquí, en el uso del IMC. Aunque todo lo demás, ¿no? O sea, cualquier persona que tenga una especialidad en trastornos de la conducta alimentaria ve esto, o sea, sin contar el IMC, ve todo lo demás y dice, claro, o sea, todo concuerda, todo entra en el diagnóstico diferencial. Vamos con el tercer caso, mujer de 19 años, amenorrea, ataques de ansiedad, un IMC de 23.7 con hipoglucemia, anemia, embarazada y 2 amenazas de aborto. O sea, pasó la primera amenaza de aborto, nadie se dio cuenta, y fue hasta la segunda amenaza de aborto cuando dijeron, algo está sucediendo. Y volvemos a lo mismo. El problema está aquí. El IMC, como todos ustedes saben, ¿no? De 23.7 es considerado normopeso. Entonces nadie se dio cuenta que esta mujer de 19 años llevaba 4 años sin comer. Obviamente, después de 4 años sin comer, amenorrea, hipoglucemia, anemia, o sea, y el cuerpo no está en condiciones de soportar el embarazo. Pero hasta la segunda amenaza de aborto, que al fin alguien, ¿no? Dicen, oye, ¿has estado comiendo? ¿No? ¿Qué tal? ¿Comes? Mientras tanto, o sea, a nadie se le ocurrió. Vamos con el caso 4, mujer de 35 años con hipotiroidismo y un IMC de 34.5. Depresión y está en atención nutricional para bajar de peso. Es decir, ha estado toda su vida porque tiene hipotiroidismo, se lo diagnosticaron hace más de 15 años. Entonces, toda la vida en tratamiento por hipotiroidismo. Toda la vida con un IMC superior al normopeso, vamos a llamarlo así. Y el trastorno de la conducta alimentaria, en este caso fue trastorno por atracón y bulimia, empeorando cada día más. Nadie lo nota por lo mismo, ¿no? El uso del IMC. Por esta clase de mitos que todos tenemos instaurados en la cabeza, ¿no? De que las personas con un TCA deben de verse muy delgadas. Si no podemos utilizar el IMC como diagnóstico, porque ya nos dimos cuenta de que no nos es funcional para diagnosticar un trastorno de la conducta alimentaria.
no sirve. ¿No? O si más del 90% de las personas con trastornos de la conducta alimentaria están catalogados como normopeso o sobrepeso, entonces no nos sirve. Los síntomas, los primeros síntomas o los síntomas que están en todos lados, en todos los trastornos de la conducta alimentaria, son estos. Esto es lo que hemos encontrado, que están en anorexia, bulimia, trastorno por atracón, ya sea en su primer año, en su 10º año, en su año número 20, ¿no? El miedo a engordar. ¿Quién de ustedes tiene miedo a engordar? La restricción al comer, es decir, comenzamos a restringir calorías, a medir porciones, a evitar algunos grupos de alimentos, y esos son síntomas de que algo está sucediendo y puede disparar un trastorno de la conducta alimentaria si de verdad, si en verdad queremos prevenir todo este sufrimiento, todas las muertes y todo lo que nos cuesta en el sistema de salud, los TCA, ocupamos comenzar a ponerle atención a estos síntomas. Compensar lo que comes. Y es que en la mañana me comí una dona, pues me voy a ir a hacer otra hora de ejercicio, ¿no? Es decir, compensa, como en la mañana me comí 2 tortillas, pues ya en la tarde ya no como tortillas, ¿no? Pues como ayer me fui a una fiesta, hoy hago ayuno. Todas estas clases de conductas que los especialistas de TCA llamamos conductas de riesgo o conductas alimentarias desordenadas, son síntomas que están en todos los trastornos, todos. Y la otra, que es muy importante también, es vigilar tu cuerpo todos los días, ¿no? Estar viéndote al espejo, en dónde te salió una nueva llantita, en dónde te salió una nueva, un poquito de celulitis, o todos los días estar vigilando si ya subí de peso, si bajé de peso, cuántos gramos subí, etcétera. Es los 4 jinetes del apocalipsis. El miedo a engordar, las restricciones al comer de cualquier tipo, compensar lo que comes y vigilar tu cuerpo todos los días. Y quiero que hablemos un poquito más a fondo de esto que es miedo a engordar. Según las estadísticas, el 42% de las niñas de primero a tercer grado quieren ser más delgadas. Estamos hablando de niñas de entre 6 y 8 años de edad. Por eso les digo, o sea, cada día nos encontramos casos de niños más pequeños, ¿no? Sería el equivalente a que cada día esté en aumento niños adictos a la cocaína, o cada día encontremos más niños con esquizofrenia, o cada día encontremos más niños con trastorno bipolar. O sea, yo creo que es una llamada muy grande de atención. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué los niños están desarrollando trastornos de la conducta alimentaria y cada día son más, ¿no? El 81% de los niños de 10 años tiene miedo a estar gordo. Se hizo por ahí un estudio donde les preguntaban a los niños de 10 años a qué era lo que más le temían. A quedar inválido, a tener cáncer, a quedar huérfanos o a estar gordos. El 81% de los niños dijo que lo peor que les puede pasar es estar gordos. Es decir, prefieren quedar huérfanos, tener cáncer o quedar inválidos antes de estar gordos. Niños de 10 años. Si eso no es grave, entonces yo no sé qué es. El 46% de los niños de entre 9 y 11 años siguen dietas, a veces o muy a menudo. ¿Qué quiere decir esto? Que sin ningún... y ojo aquí, no estoy hablando de las dietas en nutrición
que, bueno, que tengan que llevar por alguna enfermedad que tengan, no, sino de los niños que, pues es que ven a alguien en el Instagram, en el Facebook, en la televisión, haciendo la dieta de la luna y pues, ¿por qué no? ¿Verdad? A eso nos estamos refiriendo. Y lo hacen a veces o muy a menudo. Y después, entre el 35% y el 57% de las adolescentes practican dietas intensas, ayunos, vómitos autoinducidos, pastillas para adelgazar o laxantes, sin ninguna supervisión médica. Es decir, nadie se los recetó. Comienza, porque la amiga le recomendó tal dieta, ¿por qué no el ayuno intermitente que se puso súper de moda? Las pastillas para adelgazar o los laxantes, que son cosas que además se venden en cualquier tiendita de la esquina, puedes encontrar los laxantes, ¿no? Y ya hablando de adultos jóvenes, que es como lo que a ustedes les corresponde por el grado, ¿no? En una encuesta que se realizó en un campus universitario, el 91% de las mujeres admitió controlar su peso mediante dieta. 91% de las mujeres. O sea, que de las mujeres que están aquí el día de hoy, el 91% de ustedes, lo más seguro es que esté a dieta. Y bueno, aparte de todo esto, sumado a todo esto, los estudiantes de nutrición tienen un problema adicional que son los sesgos en los estudiantes de nutrición. ¿Qué son los sesgos? Son pensamientos o conductas que ya están internalizados, es decir, ya ni siquiera se preguntan si son ciertos o no, simple y llanamente lo dan por sentado. Y que tiene muchísimo que ver con comer sano. Comer sano, y lo digo entre comillas, es una cosa y las conductas de riesgo son otra cosa totalmente diferente. Por eso normalizamos conductas de riesgo, porque aparentemente estamos comiendo sano. Creemos que vivir contando calorías es sano y no hay nada más alejado de eso. Y este es muy importante y que trastoca la vida de muchísimos estudiantes de nutrición y profesionales de la nutrición, que es que juzgamos la capacidad profesional de los nutriólogos en base a su tamaño de cuerpo. Es decir, entre más delgado esté, mejor nutriólogo es. Lo cual, pues también es un sesgo, es una creencia, no tiene absolutamente nada que ver el tamaño del cuerpo de la persona con su capacidad profesional. Y por último, yo creo que necesitamos pensar mucho en esto, ¿no? Tenemos derecho a vivir sin un trastorno de la conducta alimentaria. Está tan normalizado que creemos que es así, normal, ¿no? Que podemos pasarnos la vida restringiendo, que podemos pasarnos la vida sin comer, que podemos pasarnos la vida vomitando o laxándonos, ¿no? O en este ciclo de restricción y atracón, ¿no? Me restrinjo ahorita y después el atracón y me restrinjo y luego el atracón y demás, ¿no? No es normal, no es sano y tenemos derecho a vivir sin un trastorno de la conducta alimentaria. La prevención de un TCA se basa en el conocimiento, en el entendimiento de lo que es un trastorno de la conducta alimentaria y sobre todo en observar esos 4 síntomas de los que hablaba, ¿no? Porque no estamos hablando de diagnosticar trastornos de la conducta alimentaria. Estamos hablando de prevenir trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, si ustedes se cachan a sí mismos
o se observan con alguno de estos síntomas, pues es muy buen tiempo de ir a, a atenderse, ¿no? Precisamente se trata de evitar el dolor, ¿no? De prevenir el dolor. Y si alguno de ustedes considera que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, tienen derecho a ser atendidos, a que su dolor sea validado y a ser atendidos con dignidad, es decir, con muchísimo respeto. Pues por mi parte es todo. No sé si hay alguna duda. Si la quieren dejar en el chat. Dice Miriam, dice, ¿qué profesional de la salud es adecuado para diagnosticar un trastorno de la conducta alimentaria? Bien, un nutriólogo con especialidad en trastornos de la conducta alimentaria, un psicólogo con especialidad en trastornos de la conducta alimentaria, un psiquiatra con especialidad en trastornos de la conducta alimentaria, o un médico igual con la especialidad en TCA. Son los que están capacitados para diagnosticar un TCA. No sé si hay alguna otra duda. Bien, jóvenes, ¿alguna Dice, duda, pregunta para la maestra? dice, ¿estos trastornos son curables o se aprende a vivir con ellos, así como las adicciones? Son curables. Esa es la buena noticia. Sí, se puede recuperar, aunque la recuperación es muy larga. No es como que me voy a tomar unas pastillas o me vaya a terapia un año y ya felizmente, ¿no? Se acabó el trastorno. No. Yo no he visto personas que se recuperen en menos de 2 o 3 años. Son como los más rápidos o los casos más sencillos. Y de allí el promedio es entre 3 y 5 años, pero hay personas que se pueden ir hasta los 10 años. Dice, si una persona decide ser vegana porque varios amigos fallecieron por descontrol de carne roja, ¿cómo se le puede invitar a tratamiento psicológico? Híjole, ahí sí es bien complicado porque exactamente igual que la drogadicción, aceptar el problema es el primer paso, ¿no? Entonces, yo creo que el ejemplo es muy importante, ¿no? Escuchar, acompañar a las personas que tenemos cerca y que tenemos a lo mejor la sospecha de que están pasando por un trastorno de la conducta alimentaria y escucharlos y, si ellos lo permiten, hacer alguna sugerencia. Si son personas muy jóvenes, yo creo que el acompañamiento también con los papás es vital. Dice, ¿qué consejos o recomendaciones podemos dar a los pacientes para evitar un TCA? Que pongan atención precisamente a estos 4 síntomas, ¿no? Que es el miedo a engordar, ¿no? Estar compensando o estar restringiendo algunos alimentos y estar hipervigilando el cuerpo, ¿no? Algo muy importante es estar atentos a qué es lo que estamos consumiendo en redes sociales. Si obviamente estamos consumiendo todo el tiempo a la persona super fitness que se la pasa comiendo batidos de proteína y mostrándole al mundo lo perfecto que es su cuerpo, tenemos un grave problema ahí,
¿no? Comenzar a consumir diversidad corporal, por ejemplo. También es un buen consejo. Comenzar prácticas de confianza corporal. Que es todo un tema eso de la confianza corporal. Si en algún momento quisieran que ahondáramos, bueno, yo creo que lo pueden solicitar por ahí con el maestro Enrique o con la directora y con muchísimo gusto. ¿Qué tanto influye la situación familiar en el desarrollo de un TCA? Muchísimo. De hecho, bueno, dentro de los estudios todavía no nos ponemos de acuerdo los profesionales porque es muy amplio todavía lo que tenemos, hay muchísimo estudio por hacer, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, está que entre un 25 y un 74% es genético, ¿no? Pero un 25 y un 74% es muchísimo. El resto es social, es decir, entre un 25 y un 74% es el ambiente en el que se desarrolla la persona. Todavía no hay como mucho consenso en esa parte entre los especialistas. Lo que sí se sabe es que principalmente lo que consumimos en redes sociales y en medios de comunicación y el discurso que nosotros estamos escuchando en nuestra casa, es decir, de nuestros padres o de nuestros cuidadores, son piedras angulares en que se pueda desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Dice, si no se atiende un TCA, se puede llegar a una patología psiquiátrica. El TCA es una patología psiquiátrica. O sea, los trastornos de la conducta alimentaria son una patología psiquiátrica. ¿Me explico? No es que llegue a una patología psiquiátrica, es que en sí el trastorno es una patología psiquiátrica. Exactamente igual que la esquizofrenia y exactamente igual que el trastorno bipolar, exactamente igual que una adicción, ¿no? O el trastorno de personalidad múltiple o de personalidad disociativa. Entonces, no es que si no se atiende un TCA se puede llegar a una patología psiquiátrica. Más bien, por no haber atendido los primeros síntomas, llegamos a la patología psiquiátrica que es el TCA. Dice, las ideologías salutistas y nutricionistas son las principales responsables de estos trastornos. Sí. Tenemos un grave problema de desinformación en medios de comunicación. De lo que es saludable, ¿no? O sea, todas estas conductas de riesgo que tenemos totalmente normalizadas, como estar contando calorías, como estar quitando grupos de alimentos, ¿no? Así de, nunca vuelvas a comer carbohidratos, o sea, es imposible vivir sin carbohidratos. Dice, si una persona con TCA no cuenta con el recurso económico para asistir a terapias, ¿de qué forma podemos apoyarlo? Si él tiene el deseo de salir de un trastorno de la conducta alimentaria. Actualmente hay, ¿cómo se llama? Organizaciones dedicadas a este tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, la ANAD, se los voy a escribir aquí en el chat. ANAD.org. Es una asociación dedicada específicamente a tratar casos de trastornos de la conducta alimentaria. También pueden encontrar ayuda en saludincluyente.com. Bueno, para mí son como los dos lugares donde podemos encontrar ayuda, ¿no? Porque es cierto, no todos estamos en las condiciones de estar pagando un equipo multidisciplinario que nos ayude a recuperarnos de un trastorno de la conducta alimentaria. Si todas las personas con un IMC alto presentan TCA, ya que se aceptan tal cual,
¿qué pasa con esas personas? No entendí muy bien su pregunta, ya que se aceptan tal cual. Esa parte no la entendí muy bien, pero no. No todas las personas con un IMC alto presentan un trastorno de la conducta alimentaria. Simple y llanamente, digamos, de la población general, ¿no? Del mundo, el 9% tiene un trastorno de la conducta alimentaria o en algún momento de su vida desarrolla un trastorno de la conducta alimentaria. Y de ese 9%, el 90% son personas con normopeso o sobrepeso. O sea, no engloba a todas las personas de talla grande. No todas las personas gordas tienen un trastorno de la conducta alimentaria, eso es innegable, ¿no? O sea, solamente el 9% de ellas. Dice, ya que se aceptan tal cual, ¿qué pasa con esas personas? Esa parte no la entendí muy bien, no sé si me podrían ayudar a desglosar un poco la pregunta. Dice, ¿qué opina del body positive como psicóloga? Yo creo que ocupamos confianza corporal. El body positive es un movimiento como de visualizar diferentes tipos de cuerpos. Para mí es un buen movimiento, solo que como todo tiene, hay personas que lo están utilizando como de forma muy extraña, ¿no? Entonces, para mí el body positive es esta parte como de cuidar el cuerpo, de confiar en tu cuerpo y de tener derecho a existir en el cuerpo en el que estás, ¿no? O sea, existir quiere decir, tienes derecho a bailar, tienes derecho a ponerte la ropa que te guste, tienes derecho a hacer ejercicio, tienes derecho a pasear, tienes derecho a disfrutar la vida exactamente en el cuerpo que tienes en este momento, ¿no? Independientemente de que con el tiempo vaya a cambiar, porque eso también sucede. Ujú. Dice, sí, me refiero a que no desean hacer dieta o ejercicio, se aceptan como son. Dice, ok, entonces, dice, ya que se aceptan tal cual, ¿qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con las personas gordas que no quieren hacer dieta y ejercicio? ¿A eso te refieres? Yo creo que llevar una alimentación sana, es decir, que incluya todos los alimentos, que sea suficiente en cantidad y en calidad, y hacer ejercicio es bueno independientemente del cuerpo que tengamos, ¿no? Es decir, sin importar el IMC que tengas o el tamaño que tengas, todos debemos cuidar esta parte de tener una alimentación vasta, muy, que incluya todos los alimentos y hacer ejercicio. Entonces, una persona que no hace dieta, es decir, quiero entender o quiero suponer que cuando dicen que no hacen dieta es porque llevan una alimentación muy restringida y que no hacen ejercicio. Bueno, yo creo que tendríamos que preguntarle a esa persona qué es lo que sucede, por qué no está disfrutando el ejercicio y por qué no, tal vez sea síntoma de algo más, ¿no? O sea, de alguna clase como de depresión o algo así, no sé. No estoy como suponiendo muchas cosas, pero una persona sana que se cuida, que tiene confianza corporal, va a hacer ejercicio, movimiento placentero, no sé, en la forma en que nosotros lo entendamos y va a llevar una alimentación sana de forma natural, o sea, la naturaleza del ser humano sano es cuidar su cuerpo. Ujú. Si una persona hace un tiempo detectó que tenía esos 4 síntomas, pero hoy en día ya no le presta esa atención, ¿cree que haya una mejora o puede recaer?
puede que estén sucediendo las dos cosas, ¿no? Puede que haya habido una mejora y también puede que vaya a recaer o puede que los síntomas ya se hayan transformado en otra cosa, ¿no? Es decir, que ya se haya agravado el asunto. Entonces, digo, así como por mensajes, es muy complicado saber qué es lo que está sucediendo. Siempre les recomiendo, pues, asistir a un profesional. Dice, una persona que tiene demencia senil, que cuenta con un TCA, ¿puede salir de ella? Híjole, depende de la profundidad de la demencia senil, ¿no? Porque ahí se conjugan dos cosas bastante importantes, pero la que va a predominar allí es la demencia senil. Entonces, si tenemos ya toda esta, estos síntomas, ¿no? Como de desconexión, como lagunas mentales, etcétera, es muy difícil que podamos tratar el trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, lo primero que hay que tratar ahí es, pues, la demencia senil. Sí, sí, a eso me refiero, gracias. Si una persona que ya ha superado un trastorno de la conducta alimentaria en el pasado o ha estado trabajando en ello, ¿podría volver a recaer? Por supuesto, ¿no? O sea, yo les digo, es exactamente igual con la adicción, es exactamente igual que cualquier otro trastorno como la depresión. Digo, no por haber salido de un cuadro de depresión estás curado para el resto de tu vida y quiere decir que nunca jamás vas a volver a caer en un cuadro de depresión. O sea, eso no sucede. Exactamente es igual con un trastorno de la conducta alimentaria. Dice, una persona con TCA que no decide por ella misma salir del trastorno, ¿es muy difícil de ser tratada? Sí, si no es que casi imposible, ¿no? Se necesita de la disposición de la persona para poder ser tratada, pero yo sí he visto muchísimos casos en los que son los familiares los que se dan cuenta y comienzan el tratamiento como en familia. Y la verdad es que hemos visto unos resultados maravillosos cuando sucede así, ¿no? Entonces basta con que alguien en la familia lo note, esa familia ir a tratarse, porque exactamente igual que con cualquier otro trastorno de la personalidad, afecta de manera directa a todos los miembros de la familia. Entonces también la familia necesita tratamiento. Y si la familia se dispone a ser tratada, entonces es muchísimo más fácil que la persona que tiene el trastorno también acepte el tratamiento. Bueno, en la experiencia la verdad es que eso ha funcionado de forma maravillosa. Dice, ¿por qué algunas personas se provocan tener este tipo de trastornos? Porque tenemos una cultura que aplaude la delgadez. Entonces, puede ser lo suficientemente rica, puede ser lo suficientemente inteligente, pero jamás vas a ser lo suficientemente delgada a ojos de la sociedad. Entonces, no importa, o si yo me pusiera a preguntarles a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, si les gustaría bajar de peso, les aseguro que la mayoría me dirían que sí, sin importar el peso que tengan ahorita. Es decir, si ahorita, por ejemplo, pesan 50 kilos, pues ¿por qué no pesar 47, no? O sea, si pesan 60, pues ¿por qué no pesar 57? ¿Sí me explico? O sea, no importa la cantidad de kilos que pesen, no importa en el momento en el que estén ahorita. Todo el mundo quiere ser un poco más delgado. Dice, ¿la depresión influye más en la obesidad o en la dice, ¿la depresión influye más en la obesidad o en la desnutrición? No sé a qué te refieres. La depresión es un trastorno que no respeta tamaño de cuerpo, talla, edad, condición social, absolutamente nada. Entonces, más bien, muchos de los síntomas de trastornos de la conducta alimentaria
van acompañados de depresión. No sé si eso era tu pregunta o entendí mal. A los pacientes con TCA siempre hay que abordarlos con asertividad. Yo creo que más que asertividad, primero es el respeto, ¿no? Tenemos muchos mitos muy arraigados. Yo en consulta lo que más me he encontrado es que nunca me creyeron, por ejemplo, ¿no? Nunca vieron el sufrimiento en el que yo estaba. Llegué y me dijeron que pues eran caprichos, ¿no? Que yo no comía por caprichitos o por llamar la atención. Entonces, más bien es esta parte como de respeto hacia el dolor del otro, ¿no? El darle su lugar, el que esas personas se sientan merecedoras de respeto, de cariño y de un tratamiento digno. Y pues bueno, yo creo que ya se nos acabó el tiempo y ya nos pasamos, de hecho. Dice una persona, bueno, una última preguntilla. Dice una persona que tiene TCA y tiene ganas de salir adelante, ¿cómo sería la mejor manera de abordarlo con sus padres? Es decir, si alguien detecta que ya está pasando por un trastorno de la conducta alimentaria y lo va a comunicar a su familia, yo creo que es así, ¿no? O sea, necesito ayuda. Tal vez la familia no entienda perfectamente qué es un trastorno de la conducta alimentaria, pero la mayoría de los padres sí entendemos esa parte de cuando nuestro hijo nos dice, necesito ayuda, ¿no? Necesito que me ayuden y ya, después ir a esta parte como del diagnóstico con alguien especializado en trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Es mucho de... Y bueno, también podría llegar a suceder tristemente que no encontremos en nuestra familia quién nos pueda ayudar. En ese caso, yo les recomiendo que vayan a estas páginas, a alana.org o a cualquier persona del directorio de salud incluyente. Ahí van a encontrar apoyo y escucha. Entonces, dice, creo que ya, bien, pues de verdad yo les quiero reiterar un verdadero gusto, un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a la universidad, de verdad es un verdadero honor estar aquí el día de hoy. Y obviamente, pues yo espero que no sea la última vez, la verdad es que me la pasé muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Isabel, por compartirnos su experiencia. Y para los jóvenes también, si quisieran abordar más este tema o algunos temas similares, háganle saber esto a la directora directamente o a un servidor. Directora, adelante. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes, chicos. Muchas gracias, licenciada, maestra. Muchas gracias por toda la aportación que le dan nuestros alumnos. Y gracias, chicos, por los que se quedan, como siempre, hasta el final, que fue la mayoría. Es un gusto saber que fue de su agrado este tema. Y creo que es como la moda de ahora, ¿no? Bueno, antes de darle el cierre, quiero también hacer como una pregunta o algo que hace poco ha estado como en mí y más ahora que lo menciona con de los niños, ¿no? Las edades, a partir desde cuándo se empiezan a preocupar por su peso. Y tengo una sobrina de 7 años y justo eso, como que personalmente he estado trabajando con ella porque en la familia son así de, es que está gordita y está bien bonita, es que está,
nosotros como familia como hemos manejado como un apodo en ella, pero después, o sea, ya como analizando, dije, no, ya no tenemos que decirle eso, o sea, ya no, porque ella misma se va diciendo cosas o se va mentalizando así de, mejor no voy a comer porque a lo mejor están diciendo que estoy engordando porque como esto. O no sé, o sea, como que sí me ha causado como ruido, interés más por ella, ¿no? Porque tiene 7 años y ya sabe que si come mucho va a engordar, ya sabe que si, Y es, no sé, o sea, es así como que no, ¿no? de verdad que es una alarma muy grande, tanto para profesionales como para los padres, porque de verdad, o sea, es impresionante cómo se ha disparado este, en niños, ¿no? O sea, es increíble. Antes no se veía, de verdad, antes no se veía que llegara un niño con síntomas de trastorno de la conducta alimentaria y ahora es muy, muy, muy seguido. En estos casos, o sea, yo lo que siempre les digo a los papás es, de los cuerpos ajenos no se habla, nunca, ni para bien ni para mal. O sea, dejemos de decir esta parte de, ay, mira tu prima, qué bonita se ve ahora que adelgazó, ¿no? O sea, no hagamos eso, ¿no? Y muchísimo menos así de, ay, mira, esa señora cómo se atreve a salir así con esa panzota. No, 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 dejemos de hablar de los cuerpos ajenos. Dejemos de hablar de nuestro propio cuerpo, ¿no? Cuando los niños nos están escuchando así de, y con este vestido me veo gorda. Obviamente que a los niños se les va quedando mucho ese mensaje de, pues, cuida, ¿no? Deja de comer para no subir de peso. Y la otra es, dejemos que los niños coman, ¿no? Si comenzamos a decirles, no te comas esas galletas, no te comas eso, no te comas lo otro, no te comas lo otro, yo sé que es un tema bastante complicado en dónde encontrar la línea entre dejarles hacer lo que se les dé la gana y no, simplemente no quiten grupos de alimentos, ¿no? Así de simple, los niños deben de comer frutas, verduras, carne y también el postre y también galletas y también un dulce, o sea, es sano. Ujú. Entonces, si nosotros comenzamos con ellos a darles el mensaje de, no, es que jamás vas a poder volver a comer una galleta, jamás vas a volver a poder comerte una paleta, obviamente que estamos tierra fértil, estamos en tierra fértil en ellos para que desarrollen un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, Una creo que esas son esponjita. como las dos básicas para los niños, ¿no? No hablen de cuerpos en frente de los niños y no les restrinjan ningún tipo de alimento. O sea, no le quiten ningún tipo de alimento, ningún grupo de alimento de su dieta diaria. Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Y sí, es algo que últimamente he estado trabajando con ella porque es muy constante, pero creo que seguiré trabajando con ella y pues con mi hermana, obviamente, ¿no? Muchas gracias por Poco a todo. poco. Pues Y muchas gracias a ustedes, de verdad. voy a compartir. ¿Cómo fue? Unos minutos. Voy a compartir el reconocimiento. Me cerró. La Universidad Regional del Sureste, a través de la Dirección de la Escuela de Nutrición, otorga el presente reconocimiento a la psicóloga Isabel Yolocitlali Hernández Baena por su participación como instructora con el tema Medidas de Prevención para los Trastornos de la Conducta Alimentaria.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 1 de octubre del 2021. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, un honor. Y sí, como lo dicen, ¿no? Esperemos que no sea la primera ni la última vez que nos comparte información muy valiosa. Cuando guste. Cuando Muchas guste, de gracias. verdad. Buenas tardes, chicos. Gracias por estar y nos estamos Muchísimas viendo. gracias a todos y muchas gracias por su participación también a todos los alumnos. Gracias. Buenas Gracias, tardes. buenas tardes. Que tengan una excelente tarde de viernes. Así es. Gracias, maestra. Gracias. Hasta luego, Gracias, muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Con permiso, yo me retiro porque tengo otra ponencia. Hasta luego. No puedo salirme. No se preocupen, estoy leyendo los últimos comentarios y ya cierro sesión.